y vamos a leer esa porción. Amén. 9:16, capítulo 9 del 16 en adelante. Amén. Vamos a estar haciendo ahí unas pausas, pero básicamente es el capítulo 9. ¿Lo tiene? ¿Me sigue en su Biblia? Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Gloria a Dios. Para ponerlo en contexto, el Señor está mandando a este hombre llamado Ananías a orar por el apóstol Pablo. En ese momento solamente se le conocía como Saulo de Tarso. Amén. Hablamos de varias cosas la semana pasada y hablamos de que el Señor usa discípulos, amén, para hacer el trabajo. Mire, hay dos formas en que el Señor usa a las personas. Usa discípulos y usa a todos los demás. La cuestión aquí es que a todos los demás normalmente los usa como varas de castigo. Los usa como varas de castigo o los usa para enseñarle algo a los discípulos. Y a los discípulos los usa para hacer y establecer su voluntad en la tierra. Amén. Así que nosotros somos discípulos. No somos vara de castigo. Amén. Gloria a Dios. La siguiente cosa que puedo apreciar aquí es que al momento que Saulo recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo, se levantó y fue bautizado. Amén. Y hablamos también de que el bautismo es una de las ordenanzas dentro de la iglesia. Tienes que creer, y si has creído en el Señor Jesucristo, entonces estás listo para bautizarte. Porque creer en el Señor Jesús implica entregarle tu voluntad a Él. Creer no es como que usted cree en el niño Dios, cree en el Chucky y cree en tantas cosas. Creemos en tantas cosas, creemos en la envidia y creemos en que si se pone unas ramitas de pasote en las sienes se le va a quitar el dolor de cabeza. Creemos en tantas cosas, pero creer en Jesús implica la acción de entregarle tu vida. Así que todo aquel que ha creído en Jesús, el siguiente paso es bautizarse. Amén. Como nota, si usted no se ha bautizado, usted tiene que cumplir esa ordenanza para con el Señor. Tal vez usted puede decir, pero yo no he recibido el discipulado completo. Eso no es requisito para bautizarse. El único requisito es creer. Amén. Si usted es de las que dice, yo quiero el día de bautizarme invitar a mis hermanos y a mis amigos y a mis compadres y que sea un evento muy bonito, porque me ha tocado escuchar eso. Yo no me bautizo, pastor, porque estoy esperando a que mi hija cumpla 10 años para que se acuerde y diga, ay, qué bonito fue el bautizo de mi mamá. He escuchado esas frases. Si usted está en eso, déjeme recordarle que el bautismo es entre el Señor y usted. ¿Sale? No es ni primera comunión, ni presentación, ni fiesta de 3 años para esperar y dar tiempo a nada. Verso 19 dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hechos 9:20 sigue diciendo así, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mire, recuerde, usted tiene que ir leyendo el libro de los Hechos y aquí vamos a recapitular y aprender lecciones sobre el libro de los Hechos. Pero usted en casa tiene el compromiso de ir leyendo el libro de los Hechos. Amén. Ok. Dice la Escritura que Pablo predicaba enseguida a Jesucristo. Usted puede
predicar. Usted no necesita mucha preparación ni necesita mucho tiempo para predicar. ¿Qué es lo que necesita? Dos cosas. Una, haber creído. Dos, contar la historia. Porque cada persona que ha creído en Jesucristo no ha llegado a la conclusión de que Jesucristo va a ser el Señor de su vida, así como así. Todos hemos llegado a Cristo por alguna situación compleja de nuestra vida. Algunos por la muerte de algún familiar, por la escasez económica, por dificultades con la salud, por tristeza o depresión, aún por rompimientos, divorcios o rompimientos con el novio, con la novia, y entonces a todo mundo se le cae su universo y ahí venimos todos chille delante del Señor. Y es ahí cuando el Señor nos toma y conocemos entonces a Jesús. Cuando usted predica, cuando usted comparte que Jesús es el Señor, lo único que tiene que hacer es contar la historia. ¿Qué historia? Su historia. No cuente todas las historias que he escuchado aquí. Todas las historias locas que le ha contado el pastor, no. Cuente su historia. ¿Qué historia tiene con Jesús? ¿Cómo usted llegó al conocimiento de Cristo? ¿Qué fue lo que cambió en su vida? ¿Dónde está el antes y el después en su vida? Eso es lo que la gente necesita saber y va a ser la predicación más efectiva. Porque cuando predicamos y enseñamos con el corazón, pero respaldados por la palabra, entonces la gente puede recibir con mayor facilidad. Amén. Saulo era un hombre muy inteligente. La escritura no lo dice y ya lo habíamos leído. Estudió a pies de Gamaliel, el mejor maestro de Israel. Y la gente estaba temerosa de Pablo porque decían, este es el que nos perseguía. Y ahora, ¿por qué nos predica de Jesús? Él era el que arrastraba de las greñas a todo mundo y se lo llevaba encarcelado porque hablaban de Jesús. Y ahora Él nos viene a hablar de Cristo y están todos confundidos, todos, los creyentes y los no creyentes, todos están confundidos. Pero ante tu confusión, Saulo, dice la escritura, se esforzaba aún más y confundía a los judíos. Amén. Cuando alguien quiera callarte, cuando el diablo quiera callarte, lo último que debes de hacer tú es callarte. Cuando sientas presión por decir que tú eres hijo de Dios, por hablar la palabra de Dios, es cuando más insistente debes de ser. Amén. Porque si ante la primera presión te quiebras, estás quebrado de ahí en adelante. Así que no importa quién te presione para que no hables. Me decían mis amigos cuando recién me convertí, queremos seguir siendo tus amigos y queremos ir a pasear. Y te acuerdas aquellas tardes donde nos echábamos una cervecita y cantábamos y nos gozábamos y platicábamos lo que era y media. ¿Por qué no puede ser así? Siempre quieres hablar de tu Jesús. Ya tranquilo con eso. O sea, sí, chido, Dios te bendiga, qué bueno que encontraste a Cristo, pero vamos a llevárnosla tranquilo. Era una petición de personas que apreciaba mucho, que eran mis mejores amigos del alma. Todas mis historias locas que les he contado, ya está mi mamá que puede dar testimonio de todas esas cosas. A la que hice sufrir tanto, mami, perdón. Aquí delante de la congregación le digo perdón. Pero yo dije, no, si me quieren o si quieren pasar tiempo conmigo, van a tener que escuchar de Cristo. Definitivamente van a tener que escuchar de Cristo. ¿Les ha pasado al revés? Que alguien les diga, háblanos de Cristo, pues se supone que eres cristiano y nunca has dicho nada. Si les ha pasado al revés, hay que pensar qué estamos haciendo. Pablo no solamente predicaba, sino que los confundía. ¿Sabes por qué confundía a los judíos? Porque ellos creían tener todo el conocimiento. Y como ellos se movían por su religión, cuando Pablo los confronta con la Escritura, lo que realmente dice la Escritura, entonces se confunden. Hay muchas personas religiosas, hay muchos creyentes religiosos. Y cuando tú hablas la Escritura, la palabra de verdad, los vas a confundir
sí o sí. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. ¿Sabes por qué es bueno? No hay nada mejor en la vida, hablando de compartirle a alguien que no conoce a Cristo, no hay nada mejor en la vida que meterle la recochina duda en su cabeza. De verdad, no hay nada mejor. Cuando yo conocí a Cristo y me dijeron, no, no puedes seguir a Cristo, yo dije, ok, bueno, vamos a llevar la fiesta en paz, dejo lo de los cristianos en paz. Pero ya me habían metido la duda y ya me habían confundido. Y lo primero que hice, después de conocer a Cristo y decir, no, 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 esto va muy rápido. Yo tengo mi religión, yo tengo mi fe. Así que me dirigí a la única iglesia que conocía y al único sacerdote que me recomendaron. Y fui ahí y dije, aquí voy a encontrar paz. Y le empecé a platicar todo lo que me decían los cristianos. Y yo esperaba que me respondiera y que me sacara la Biblia y que me dijera, no, mira, aquí, ahorita no los echamos a esos mentirosos. Aleluya. Pero nada más se quedaba diciéndome, ay, mi hijo, ay, hijo. No están tan locos. Si quieres ir a visitarlos de vez en cuando, ve. Pero todo lo que me dijeron, sí, pues las cosas son así, o sea, nunca me pudieron contestar nada. Así que no hay nada mejor cuando hablas con alguien que no conoce a Cristo que meterle la duda. Meterle la duda. Así que Pablo los confundía y los confundía con la Escritura. ¿No has escuchado a la gente decir, como dice la Biblia? Porque no sé dónde dice, pero yo creo que ahí dice, ayúdate que yo te ayudaré. Por cierto, eso no está en la Escritura. Si usted pensaba que eso estaba en la Biblia, no está en la Biblia. En la Biblia el Señor nunca dice, ayúdate que yo te ayudaré, pero sí dice, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Amén. Tú diles, no dice así. Porque ahí en la Biblia dice que la Virgencita, sí dice, mira, ven, aquí dice, y los lleva a la Escritura, donde dice que la reina de los cielos es un ídolo al que Dios aborrece. Y ya los dejó con la cochina duda. Así que no hay nada mejor que compartir con la Escritura y sembrarles la duda. Amén. Verso 26, Hechos 9:26. Nos brincamos varios, ¿verdad? 9:23, perdón. Hechos 9:23. Hechos 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Amén. ¿Qué pensaron los judíos? Ya los había confundido, ya los había confrontado y les había demostrado que todo lo que ellos creían y toda su religión y toda su religiosidad no es cierto. Pero cuando Saulo les enseña, y al no tener argumentos contra Pablo, estos toman una decisión, vamos a matarlo. Y lo esperaban ahí en los callejones. Y como sabían que Pablo a lo mejor se iba, lo esperaron a la puerta de la ciudad. Estaban dispuestos a matarle. No podemos contra él. Y cuando tú prediques el evangelio, a veces no van a poder contra ti. Y la única forma que tienen de atacarte es calumniarte, decir mentiras, ofenderte y provocarte. Ese es lo único que ellos tienen para atacar el evangelio, o lo único que ellos pueden hacer para atacarte a ti. ¿Lo has pasado? ¿Lo has vivido? ¿Que te quieran atacar? ¿Que hasta murmuren o levanten chismes de ti? Si no lo has pasado, cuando empieces a compartir de Jesucristo, lo vas a pasar. ¿Pero qué dice la Escritura que hicieron los discípulos cuando se enteraron que querían matar a Saulo? Lo bajaron en una canasta por una ventana por el muro de la ciudad. No crea que era aquí como las casas de la ribera, que nada más abre uno la ventana y saca el pie ya. Pero allá las ventanas era el muro de la ciudad, así que las ventanas eran demasiado altas. Lo meten en una canasta y lo descuelgan. Mi pregunta es, ¿por qué no se pusieron a orar para que el Señor quitara a los que estaban en la puerta?
¿Por qué no se pusieron a orar diciéndole, Señor, ciérrale los ojos a los que están en la puerta y deja que Pablo salga? Si usted estuviera en esa posición, ¿cuál hubiera sido su oración? ¿Cuál hubiera sido su petición? Dios, confúndelos, acaba con mis enemigos, no les permitas hacer eso. ¿Cuál hubiera sido su oración? Que los cegara. ¿Alguien más? ¿Un valiente más? ¿Cuál hubiera sido su oración? Ale, te quieren matar, ¿qué hubieras orado tú? Te quieren matar, ¿qué hubieras orado tú? Que los mate ellos primero. Eso, Ale, siempre el espíritu ante todo. Es drástica, Ale. Nunca se peleé con Ale. Ya ve qué peticiones raras tiene. Le pregunto esto porque por muchas ocasiones les he dicho, y la Escritura dice, que seamos astutos. Amén. Porque a veces como creyentes queremos que todo salga de acuerdo a nuestra voluntad. Pero la Biblia nos dice que seamos astutos. Pudieron haber dicho, vamos a salir todos en bola. Si nos van a matar, que nos maten por Cristo. ¡Vámonos! Y a todos se los andaban echando. Pudieron haber orado, que los maten. No era la voluntad de Dios. Definitivamente no era la voluntad. Pudieron orar tantas cosas. Pero ellos dijeron, ¿qué es lo más fácil? Hacernos los patos. Métanlo en una canasta y bájenlo por el muro. Debemos de ser astutos y entender que tenemos que movernos según nos guíe el Espíritu. Y a veces el Espíritu te va a poner a interceder y a orar y a clamar. De hecho, en todo tiempo tienes que orar. Pero las soluciones que el Espíritu te va a dar van a ser muy diferentes a las que tú esperas. Van a ser muy diferentes a las que tú esperas. Y a veces el Espíritu va a susurrar a tu oído, ve y pídele perdón. Pero si él fue el que me ofendió, ve y pídele perdón. Si ella es la que me pidió prestado y no me pagó, ve y pídele perdón, dice el Espíritu. Tal vez tu oración hubiera sido otra. Pero aún la Escritura dice que cuando tú le pides perdón a una persona que te ofendió, haces que se avergüence. En la Escritura ustedes van a encontrar en la Reina Valera 1960, dice, ascuas de fuego o carbones encendidos amontonas sobre su cabeza. ¿Lo han leído? Cuando yo lo leí por primera vez, yo me gocé. Yo me gocé porque dije, a ver, ¿cómo trato a alguien que me ofendió? Si le pido perdón, ascuas de fuego amontono sobre su cabeza, eso me sonó a, ¿le vas a echar más leña al fuego cuando se esté quemando ahí en el infierno? A eso me sonó y yo dije, esa es bonita venganza. Pero la Escritura lo que está diciendo es, porque cuando hagas eso, lo vas a avergonzar. Entonces van a caer todas sus defensas. Todo su orgullo, su vanidad se va a caer, sabiendo que él fue el que te hizo daño y tú fuiste la que le pidió perdón. Amén. Así que algo me enseña esta porción. Seamos astutos. Ora, y para hacia donde el Espíritu te mueve, tú lo vas a hacer. A veces te va a dar salidas milagrosas, a veces te va a dar respuestas milagrosas, y a veces te va a dar mucho más allá de lo que esperas, pero a veces te va a pedir que hagas cosas que nunca harías. Y eso es bueno. Hay que actuar con astucia. Amén. Hechos 9:26. Vamos a seguir leyendo esa porción. Hechos 9:26 en adelante. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablando denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Amén. Ese Pablo no solamente creyó. ¿Recuerdas que el Señor le dice a Ananías, yo le voy a mostrar a cuánto le es necesario padecer por mi nombre?
Y en otras palabras, el Señor está diciendo, yo le voy a demostrar a Pablo que va a estar feliz sirviéndome y batallando por mí. Va a estar feliz sufriendo por mí. Pablo, donde quiera que llega, está predicando porque tiene tal amor y tal pasión por el Señor Jesús que está predicando donde quiera. Dice la Escritura que todo mundo le tenía miedo, pero él no dejaba de hablar. Todo mundo le tenía miedo. No creían que fuera un discípulo. Amén. No creía que fuera un discípulo. Mira, entiendo a Pablo, y esta historia ya se las he contado a varios, porque cuando yo me separo por un tiempo de la iglesia y de la fe, yo conozco al Señor Jesús y empiezo a meterme y yo quiero todo contigo, Jesús. Pero tiempo después conocí a los amigos y conocí el alcohol y conocí las fiestas y dije, vamos a darnos un break, Señor. Vamos a darnos un tiempo. Nada más al mundo, efectivamente, Katy. Pero el día que me arrepiento, el día que toco fondo con todo eso que yo pensaba que era bueno, y regreso a la iglesia, en la iglesia nadie me quería. En la iglesia nadie me quería. En mi congregación todos me veían con ojos de hazte para allá, sácate de aquí. Nadie me creía. Nadie me creía porque pues me veían que no asistía y que andaba de malvado por ahí en la vida. Y me tocaron meses en que la gente pudiera volver a confiar en mí, en que mis hermanos pudieran volver a confiar en mí. Mi pastor tenía una costumbre muy bonita que siempre nos paraba en el servicio y nos decía, dígale al que está a su derecha, el Señor te ama. ¿Cómo te amo, hermano? Dele un abrazo al que está a su lado derecho. Ahora dele un abrazo al que está a su lado izquierdo. Y yo volteaba y el de acá se me quedaba viendo así de, ni se te ocurra. Volteaba para el otro lado y la hermana viejecita de la iglesia me decía, no me toques, maleante. Todo el mundo me rechazaba. Nadie me hablaba cuando llegaba y nadie preguntaba por mí cuando me iba. Pero no los culpo, ni estoy diciendo, los hermanos eran malos. Porque yo pasé un tiempo siendo una persona con una vida desordenada. Así que llego a la iglesia y tengo que sufrir las consecuencias. Ahora imagínate a Pablo matando cristianos por todos lados y un día llega y hermanos, ¿qué coro nos vamos a aventar? ¿Coro? Hazte para allá. Todo el mundo le tenía miedo, pero él se aferró y seguía predicando. Espero que nunca te pase. Espero que nunca te pase. Pero si un día te alejas, no olvides que tienes Dios y que tienes una familia. No olvides que tu Dios te va a traer con lazos de amor y te va a enamorar de nuevo y te va a hacer regresar a la iglesia o va a enviar cazadores por ti. Va a enviar problemas, peligros y situaciones difíciles con tal de que vengas de nuevo ante Él. Amén. Pero hay otro personaje en esto que acabamos de leer, un hombre llamado Bernabé, que se tomó el tiempo de hablar con Saulo, de conocer a Saulo, y él empeñó su reputación para meterlo de nuevo a la iglesia. Él dijo, amigos, no es malo, de verdad, yo ya lo conocí, ya hablé con él, ya se arrepintió, no es malo. No quiero que te veas, y le pido a Dios que te guarde de andar como Saulo y de andar como yo. Pero si eso pasa, no olvides que tienes una familia. La otra cosa, si eso le llega a pasar a alguien más, sé un Bernabé para esa persona. Si alguien se alejó de la iglesia y luego te dice, hermano, es que no quiero ir a la iglesia porque me da vergüenza, tú abrázalo y dile, no tengas temor, tu familia te está esperando. Y cuando venga para acá, tú entras con él o con ella y te sientas con él o con ella y le dices, tú eres bienvenido aquí y eres apreciado aquí. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice la escritura que él seguía hablando y hablando y todo mundo quería matarlo. No podían soportar. Algo que tenía Pablo era la sabiduría que había adquirido y que Dios le había dado, la usaba con un bien y con un buen propósito. Pero su don, la sabiduría,
volvía locos a todo mundo. Así que, si Dios te da sabiduría, prepárate porque vas a volver locos a 2 que 3. Hechos 9:31. ¿Lo tienes? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Mira, ese fue un tiempo bonito, fue un tiempo de paz que Dios le permitió tener a las iglesias. Las iglesias iban creciendo. En todas estas ciudades, Judea, Galilea y Samaria, las iglesias iban creciendo. Pero ¿sabes por qué crecían? Porque tenían temor a Dios. ¿Quieres conocer más del temor a Dios? Ve en YouTube la predicación de la semana pasada, del domingo pasado. Tenían temor de Dios, dice la Escritura, y estaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Lo que nos hace fuertes como iglesia no son los números, no son los recursos, sino es el poder del Espíritu. Es lo que le da poder a la iglesia. No importa el dinero y no importa el número de personas. Lo que importa es qué tan metidas estamos con el Espíritu Santo. Amén. Hechos 9:32. Vamos a leer esa porción al 35. ¿Lo tienes? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. Ok, ¿por qué Pedro podía hacer eso? No es la primera vez que vamos a ver a Pedro sanando, ni la primera vez que hemos hablado de cómo a través de la sombra de Pedro sanaba a la gente. ¿Por qué Pedro podía hacer eso? Los que vinieron al discipulado el domingo pasado, ¿por qué Pedro podía hacer eso? Porque tenía un don, por la unción. Recuerden que Pedro era un apóstol y parte de las características de un apóstol es hacer milagros. Esa es una de las características de los apóstoles. Amén. Ahora llega Pedro, el apóstol, a hablar a la ciudad, a predicar, y encuentra a este discípulo. Dice la Escritura que vino a los santos que habitaban en Lida. Ahí encontró a alguien que se llamaba Eneas y que había estado postrado en cama. Amén. ¿Por qué nosotros, por qué la iglesia no recibe este tipo de milagros? ¿O los ha recibido? ¿Cree usted que los milagros siguen activos actualmente? ¿Ha visto milagros? Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. ¿Sabe también por qué los ha visto? Porque usted es parte del pueblo de Dios. Hay 2 motivos por los que recibimos milagros: porque somos del pueblo de Dios o para testimonio a los inconversos. Amén. A veces la gente que no conoce a Dios recibe milagros, pero es para testimonio a todos los demás. Usted le van a pedir: oye, puedes venir a orar, sabemos que tú eres cristiana, ven por favor y ora porque este está enfermo, o a qué le pasa esto, o a aquella le pasa al otro, y le van a pedir que vaya a orar. Y Dios puede usarla y dar un milagro y bendecirnos con un milagro para testimonio a todos los que están ahí. Pero cuando eso pase, y ruego a Dios que le pase muy seguido, cuando eso pase, cuando eso le pase, usted tiene que dar testimonio, no nada más aquí. Tiene que dar testimonio ahí. Voy a orar por ti y eres sanado. Un día fuimos mi esposa y yo a desayunar unas ricas gorditas y vimos a la señora que estaba haciendo las gorditas medio como que iba y no, como que iba y venía, como que se nos andaba cayendo.
y le preguntamos qué tiene. No recuerdo cuál fue el problema que nos dijo. Un dolor de cabeza y estaba enferma de algo, no recuerdo. Y su esposo se acaba de ir por medicamento porque ya no me aguanto. Pero hay que vender, tenemos que trabajar. ¿Me permite orar por usted? Sí. Y empezamos a orar por ella. Ahí entre la petición de las gorditas y empezamos a orar por ella. Y en ese momento Dios le quitó la enfermedad y la sanó. Y le empezamos a testificar, porque ahí en su puesto tenía ahí una virgenzota y tenía un montonal de cosas. Y le empezamos a testificar y mire, y el Señor, y llegó el esposo y también le empezamos a testificar. ¿Sabes qué? No recibieron al Señor, no quisieron nada con Cristo, pero era nuestra obligación testificar. Y esa persona no puede levantarse delante de Dios y decir, tú no hiciste nada por mí, o nadie me habló, porque fue milagroso lo que el Señor hizo en ella y está ahí para testimonio. Amén. Así que Dios quiere hacer estas cosas, pero quiere que nos atrevamos a orar. Quiere que nos atrevamos a orar. Mi pastor de jóvenes me platicó de una situación muy difícil. Mi pastor de jóvenes era maestro de una escuela y él se hablaba a las mamás de sus alumnos. Tenía cuarto y quinto grado. Y ya tenía una reunión él ahí de maestras. Llegaban 15, 20 minutos antes de la entrada a la escuela. Se reunían en su salón las mamás y oraban y les compartía del evangelio. Pero alguien se dio cuenta y lo acusó. Así que le pidieron, el director le pidió que o le parara con eso o lo iba a reportar para que le quitaran el trabajo y su base. Él me platica que estaba preocupado. Empezó a caminar por donde siempre andaba, en las calles donde siempre andaba, y dice que en un momento ya no pudo más. Él me platica y me dice, ahí en medio de la calle y de todos los que pasaban me arrodillé. Ahí empecé a llorar y a decirle a Dios, estoy preocupado, mi familia necesita comer, yo necesito este trabajo, yo ya soy un hombre mayor que no tan fácil va a encontrar empleo. Dios, necesito de ti. Y alcé mis manos al cielo, Jorge, y le dije, Dios, por favor, ayúdame. Y la gente seguía pasando por ahí. La pregunta que me comía la boca era, ¿y no le dio vergüenza? ¿Y no le dio pena? Tanto fue su necesidad. Donde quiera y en cualquier momento podemos orar. Necesitamos orar. ¿Te termino de contar la historia? El director fue removido de su puesto. Así que el que quería correr gente, terminó corrido. Pero Dios responde a este tipo de peticiones apasionadas. No me importa dónde esté. Por eso te decía que si tú eres de los que te avergüenzas estando en los tacos para orar y dar gracias por los alimentos, dudo que te vayas a arrodillar en la calle y a levantar las manos y a decir, Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús, amén. Sin temor, pero con mucha pasión, que Dios sigue haciendo milagros. Amén. Hechos 9:36 y vamos a leer hasta el 39. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y acontecía que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Amén. Esta discípula llamada Tabita, nuevamente, chica que está hablando de discípulos enviados, discípulos sanados. La respuesta viene sobre los discípulos todo el tiempo. Esta mujer lo que hacía era una mujer buena. Las viudas, porque había viudas en ese lugar, recibían vestidos
de parte de ella. Una mujer viuda sin hijos varones en ese tiempo y en esa sociedad estaba condenada a mendigar o a la prostitución, porque no había un hombre que la respaldara. Pero esta Tabita, Dorcas, hacía vestidos y túnicas y se los regalaba a ellas. No solamente para que ellas se vistieran, tal vez hasta para vender. Esta mujer daba buenas ofrendas, muy buenas ofrendas en la sinagoga. Y esta mujer muere. Llega el apóstol Pedro y las mujeres lo rodean. Él está ahí en el cuarto donde está el cuerpo de Tabita y las mujeres llegan y traen los vestidos que ella les hacía. Y van y se los enseñan a Pedro. ¿Por qué se los enseñaban? ¿Para qué? Ya estaba muerta. ¿Para qué se los enseñaban? ¿Qué esperaban o pretendían? Un milagro. ¿Para qué se los enseñaban, Arely? ¿Para qué crees que se los enseñaban? Uh-huh. ¿Que le llevaban el vestido para que orara por ellos? Ok, ahí les va. Como todos nosotros los discípulos le querían torcer la mano a Dios, le están diciendo a Pedro, Pedro, mira, ahí está Tabita. Sabemos que tú tienes una unción de milagros. Tú eres el hombre de Dios. Y quisiéramos que esta mujer resucitara. Pero te platicamos que Pedro, para que no veas que no vas a resucitar a cualquiera. Tabita, mira, da muy buenas ofrendas. Siempre ayuda a todos. Nos ha hecho vestidos. Gracias a ella es que no estamos prostituyéndonos o mendigando pan. Gracias a ella. Y ve, Pedro, todo lo que hace. Es más, ¿quién quita y si la resucitas hasta una túnica te hace a ti? Y le están queriendo torcer el brazo a Dios. Mi pregunta es, ¿podemos comprar el favor de Dios? ¿Podemos comprar el favor de Dios? No podemos comprar el favor de Dios, pero la Biblia dice que todo lo que hacemos sube como testimonio delante del Señor. No solamente lo que hacemos, sino la intención con que lo hacemos. Así que usted puede hacer muy buenas obras y dar mucho dinero, pero si la intención de su corazón está torcido, entonces eso no es un olor fragante a Dios. Si usted viene aquí a dar 20,000 pesos y a decir, ay, hermanos de la alabanza, me gustaría que las próximas guitarras que compraran fueran azules porque el azul es mi color favorito. Eso es manipulación. Usted dio para obtener algo que quería. Si usted dice, pastor, quisiera que viniera a orar por mí. Y aprovecho para decirle que aquí le tengo una ofrenda que ya le tenía guardada desde hace tiempo. Usted está comprando el favor de Dios, que Dios no anda vendiendo. Pero si su corazón es recto y dice, yo traigo 5, 10, 15 o 20,000, yo ayudo a un hermano o a otro, yo hago el aseo o lo que usted haga y la intención de su corazón es correcta, no lo hace por ganar respeto, ni influencia, ni fama, entonces todo eso sube como olor fragante ante Dios. Todo eso sube como olor fragante ante Dios. Amén. Por eso es que le están mostrando las túnicas. Verso 40. Vamos a leer de ahí en adelante. Entonces, Hechos 9:40. ¿Lo tiene? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano le levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. ¿Qué hizo Pedro primero? Sacó a todos los chismosos del salón. A ver, vámonos.
para afuera todos. Y se postra a orar. No fue directamente sobre Tabita, no fue directamente a decirle, hey, levántate. Porque ¿sabes qué? Todos nuestros dones funcionan o están trabajando en función de la voluntad de Dios. Amén. Así que se postra primero para orar. Y una vez que el Señor le ha dicho, levántate esa Tabita que como me cae muy bien, voltea a Pedro y le dice, ahora sí, levántate. Y entonces la saca y se la presenta a los demás. Ahí está la Tabita, tranquilos, no lloren. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Hechos capítulo 42. Bueno, vamos al capítulo 10, verso 1. ¿Lo tienes? Dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Nuevamente, lo que hablamos de Tabita. ¿Te acuerdas lo que se mencionaron? 2 cosas sobre ella. Que era una mujer piadosa, que amaba a Dios, su corazón era recto. Y 2, que era generosa. Ahora, este centurión está viviendo en una ciudad cercana, está en Cesarea. Este hombre era un hombre con influencia. Este hombre era uno de los hombres que guardaban al emperador. Era un hombre importante, era un militar importante. ¿Sabes qué es lo más llamativo de él, de Cornelio? Que en ese momento, hasta ese momento, la salvación para los gentiles no se había abierto. Jesús ya lo había establecido. En su ministerio terrenal, de eso prediqué hace poco, en su ministerio terrenal, cuando una mujer va a pedirle a Jesús, perdón, es descubierta porque Jesús la ha sanado, entre las cosas que está sucediendo ahí, otra mujer llega y le dice, ayúdame, necesito un milagro. Y Jesús le dice, ¿no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos? ¿Se acuerdan? Porque la salvación para los gentiles, o sea, para los que no son judíos, todavía no estaba abierta. Jesús muere, resucita y se abre la salvación para todo aquel que en él cree. Amén. Pero hasta este momento se le estaba predicando a judíos y los gentiles escuchaban. Este hombre, lo único que sabía de Dios es que era Dios. Él sabía que no podía obtener salvación y que no podía obtener la gracia y el favor de Dios porque era el Dios de los judíos. Era el Dios eterno, el único Dios, el Dios de la salvación, pero él no tenía acceso. Así que como él no tenía acceso, él no se acercaba ni siquiera al templo, pero hacía algo. Daba limosnas, daba a los pobres, no dejaba de orar, no dejaba de orar. ¿Quién le enseñó a ese hombre que su oración iba a poder ser oída? ¿Quién le enseñó? Nadie. No había ninguna enseñanza hasta ese momento. Ahorita tú y yo sabemos esto, el que ora en el nombre de Jesús y el que busca a Jesús, Dios lo escucha. Amén. En ese tiempo no. No, eso estaba cerrado, no es para él. Así que, ¿quién le enseñó que podía orar? Nadie. Pero como tenía un corazón para Dios, él no dejaba de orar, no dejaba de ayudar, de dar limosnas, y era un buen hombre que trataba bien a todos los que estaban
bajo su autoridad. Este hombre, dice la Escritura, que se le aparece un ángel y le reconoce: tus limosnas, tus buenas obras han subido en memoria delante del Señor. Y se abre la posibilidad de que venga la salvación a su casa. Por eso Jesús dijo: los pecadores y los gentiles van corriendo para entrar al cielo, y ustedes no van a entrar porque creen que tienen todas las cosas seguras y creen que por ser judíos y por ser hijos de Abraham, la salvación es suya. Pero yo les digo que los gentiles van corriendo delante de ustedes para entrar a la salvación. Este es Cornelio, un hombre que amaba a Dios, un hombre que no le estaba pidiendo nada a Dios. Al menos la Escritura no nos menciona que tuviera una necesidad, un problema, una situación difícil. Porque si la hubiera tenido, a lo mejor tendría excusa para buscar a Dios. Pero no la tenía. No tenía ni situaciones difíciles ni problemas. ¿Por qué buscaba a Dios? Porque su corazón anhelaba a Dios. Porque desde que escuchó hablar del Dios de Israel, se enamoró de él y sabía que solamente él era Dios. Por eso es tan singular este hombre, Cornelio. Y el ángel le dice: bueno, todo lo que has hecho no ha quedado perdido delante de Dios. Todo. Así que acá adelante está Pedro, manda por él. Y Cornelio llama a su gente, a unos soldados, les cuenta todo y le dice: vayan por Pedro. Vayan por Pedro, porque él tiene algo para mí. Dios me ha dicho que él tiene algo para mí. ¿Y sabes qué tenía Pedro para él? Eso lo veremos el siguiente jueves a las 7 de la noche. Amén. Tomen apuntes. Acuérdense dónde quedamos, porque la siguiente semana les voy a volver a preguntar en qué nos quedamos. Amén. ¿Y por qué Cornelio? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, por lo que has hablado a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Nuevamente, Señor, podemos ver que aquellos que han decidido entregarte su vida, aquellos que han decidido, Señor, ser discípulos, tú les honras, tú les usas, tú les bendices, Padre. Aquí hay un grupo, Señor, que hemos decidido ser tus discípulos, Señor. Y estamos aquí para seguirte, no para luchar por nuestros sueños, sino para que tus sueños sean cumplidos a través de nosotros. Usa nuestras manos para llevar la palabra, para llevar el evangelio, Señor. Usa nuestras manos, nuestra voz. También te agradecemos, Dios, porque la Escritura dice que tú no te quedas con nada, que todas nuestras obras, que todos, Señor, los buenos gestos, Señor, suben para memoria delante de ti. El generoso de corazón, el generoso con sus bolsillos, Dios, está delante de ti. Gracias, amado Rey. Si tuviéramos nosotros algo que hacer, Señor, o si hubiéramos hecho algo con un corazón que no hubiera estado en rectitud, ayúdanos, Señor, para rectificar. Perdónanos si hemos hecho cosas, Dios amado, con una doble intención o con una intención oculta. Perdónanos, Dios, cuando hemos querido manipular. Perdónanos, Dios, cuando hemos hecho las cosas para recibir reconocimiento. Padre amado, queremos ser de un corazón puro para ti, Señor, de un corazón recto, Señor. Gracias, Dios. Tú no te quedas con nada, Padre. Tú no te quedas con nada. Te pido esta noche, Señor, que uses a mis hermanos y que me uses a mí, Señor, y que esos dones de milagros, de sanidades, Señor, puedan brillar, Señor, para que tú seas glorificado, para que tú seas reconocido, para que más y más vengan al conocimiento, Señor, de la gloria. Gracias, Dios. Danos astucia, Señor. Que ninguno deje de orar, pero que seamos astutos, Dios, para movernos en este mundo que cada vez está más complejo, más lleno de maldad. Ayúdanos, Dios. Gracias, Dios, por esta noche y por lo que nos has enseñado. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias, Señor, por la pasión que muestran, Dios, para seguirte, para buscarte. Honra, Señor. Honra su deseo, Señor, de agradarte. En el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Dale un aplauso al Señor porque Él es bueno todo el tiempo. Amén.